Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. Sabemos que Alma estaba poniendo orden en la iglesia de Zarahemla. De allí fue a la ciudad de Gedeón, en el valle de Gedeón, y también allí estuvo predicando. Cuando terminó de predicar en Gedeón, decidió volver a Zarahemla, a su casa, desde aquí para descansar de las obras que había efectuado. Y una vez que descansó en su casa en Zarahemla, decidió ir a Melec, a la tierra de Melec, para seguir predicando el Evangelio. Dice este capítulo 8 de Alma que en la tierra de Melec muchas personas se bautizaron. Dice, se bautizaron por toda la tierra. Estuvo viajando después de haber tenido tanto éxito en Melec 3 días. Y dice que fue a la tierra del norte, a una ciudad que se llama Amonía. Y allí empezó a predicar la palabra de Dios. Y dice que en Amonía no quisieron escuchar sus palabras. Y cuando llegó allí, recordemos que él era el sumo sacerdote de la iglesia, es decir, es el equivalente al profeta, al presidente de la iglesia. Y había dejado su oficio o su trabajo de juez superior con Nefía. Entonces, cuando llegó allí como presidente de la iglesia, a Amonía, le dijeron, tú eres el sumo sacerdote, pero nosotros no somos de tu iglesia, por tanto no tienes ninguna autoridad con nosotros. Y le dijeron también, has entregado el asiento judicial a Nefía y por tanto no eres nuestro juez superior. Y yo me pregunto si Alma estaría pensando si quizás se equivocó, porque si hubiera sido el juez superior no lo habían ultrajado de esa manera. Pero él decía que quería predicar con la fuerza de un testimonio puro y quizá quería decir que no quería mezclar la política con la religión. El caso es que lo echaron y él se marchó a la ciudad de Aarón y dice que iba agobiado por la aflicción, la tribulación y la angustia. Y digo yo, si estaría pensando si habría fracasado como predicador, como misionero con la ciudad de Amonía, y con esta angustia viajaba a la ciudad de Aarón. ¿Habré fracasado yo al no ser capaz de bautizar a nadie en la ciudad de Amonía? Como pasa con los misioneros, que tienen éxito en un área y no tienen éxito en otra, Alma se sentía algo así. Cuando estuvo en Melec, tuvo muchos bautismos. Y cuando fue a Amonía, no quisieron hacerle caso. Y él dice que se esforzaba mucho en el espíritu y imploraba a Dios en ferviente oración. Y Alma iba hacia la ciudad de Aarón, agobiado por la aflicción, lleno de tribulación y de angustia, digo yo, si quizá sintiéndose fracasado. Recuerdo que cuando mi esposa y yo servíamos en la misión de Málaga, en nuestra querida y añorada Andalucía, teníamos una vez al mes lo que se llamaba la última cena, donde los misioneros que habían terminado la misión se reunían en la casa de la misión, cenaban allí, daban el testimonio, dormían y por la mañana los llevábamos al aeropuerto de vuelta a su casa. Y a la hora de los testimonios uno de los misioneros dijo, mis padres me compraron un pantalón blanco, mi madre me lo planchó, lo dobló con mucho cariño, lo puso en la maleta y vine con este pantalón a la misión. 2 años después, ese pantalón sigue en la maleta sin que lo haya podido sacar ni usar. La impresión que daba es que él se sentía fracasado.
porque no pudo usar el pantalón blanco que con tanto cariño le compraron sus padres y le planchó su mamá. Y Alma quizás se sentiría igual, y cuando estaba en medio de esta angustia, un ángel del Señor se le apareció. Es el mismo que yo espero que se le aparezca a los misioneros cuando se puedan sentir así. Y en el versículo 15 de Alma 8 le dijo: bendito eres, Alma, por tanto levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. Tienes mucho de qué alegrarte, ¿por qué? Porque has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Y esa era la evaluación de Dios. Tú has cumplido, has hecho tu parte, pues has tenido éxito. El misionero trabaja, cumple, hace su parte y ha triunfado. ¿Que no has podido sacar el pantalón de la maleta? Bueno, otras muchas cosas has sacado de la maleta y te has esforzado por cumplir. Por tanto, Dios dejó bien claro que se tiene éxito cuando haces tu parte. Y entonces el ángel dice: vuelve a Amonía. I am sent to command thee to return to the city of Ammonihah, and preach again unto the people of the city. Say unto them, except they repent, the Lord God will destroy them. For behold, they do study at this time that they may destroy the liberty of thy people. Dice que Alma no se sentía tan frustrado como para decir: no, ya no vuelvo más a esa área que es una área inútil, sino que dice el versículo, en el versículo 18 dice: Alma se volvió prestamente y fue a la ciudad, dice que entró por otro camino. Y ese otro camino lo llevó a encontrarse, como sabemos, con Amulek. Amulek lo recibió en su casa, y Amulek, que era un inactivo, se sintió fortalecido por la visita de Alma y se quedaron muchos días allí en casa de Amulek. I give thanks to God for bringing us together. May He bless you and your house. I am Alma, and am the high priest over the Church of God throughout the land. I have been called to preach the word of God among this people. Because thou hast fed me and taken me in, thou art blessed. It is an honor for us to welcome a servant of the Lord into our home. You may tarry with us for as many days as you wish. Juntos se prepararon para lo que sería una misión llena de experiencias espirituales. Volvieron a la ciudad de Amonía y el Señor les repite el mensaje, según el versículo 29, es el arrepentimiento. Ese siempre ha sido el mensaje, el arrepentimiento. Y los mensajeros, Alma y Amulek. Y en medio, dice el versículo 32, empezaron a predicar con el espíritu y el poder que el Señor les había dado. Faith on His name. Y cuando llegan allí, a la ciudad de Amonía, por segunda vez, dice la ciudad, refiriéndose a Alma: ¿quién eres tú? ¿Te supones que vamos a creer en el testimonio de un hombre? Y en el versículo 6 añade: ¿quién es Dios que no envía a este pueblo más autoridad que la de un hombre? Ese hombre es el profeta. Dios manda al profeta de Dios. Y la ciudad dice: ¿quién es Dios? ¿Y quién es ese hombre? Eso se llama perder el sentido de lo sagrado. Dios no importa y los profetas no son más que hombres. Ese es el gran problema que tenía la ciudad de Amonía. No tenían el sentido de lo sagrado. How soon have you forgotten the commandments of God? Do you not remember?
If this people who have Todos los received so many versículos que vienen blessings en from the hand este of the capítulo, Lord, casi todos, should habla de transgress contrary la to the palabra light olvidado. and knowledge which they do have, and will Y en el rebel versículo against it. 8 le dice, Ye shall os utterly habéis be destroyed from olvidado off the face of the earth. de lo que os enseñaron vuestros Now, padres. that Y ye may repite en el mismo not versículo be 8, destroyed, qué we pronto cry os habéis mightily unto olvidado this los people, mandamientos saying, de Dios. repent ye. Y versículo For the 9, kingdom no of os heaven is acordáis, nigh at hand. Not many days hence, the versículo Son of 10, God shall habéis come in his olvidado tan glory. pronto. And his glory shall be the glory of the only begotten Versículo of the 14, Father, quisiera full of que grace, recordaseis. equity, and truth, full of patience, mercy, and Y ese es el long-suffering. mensaje, siempre Quick to hear the empieza cries todo. of his people Son to miembros de la answer. iglesia inactivos. Y la predicación del misionero, ¿no se acuerdan ustedes de cuándo? ¿No se acuerdan de las bendiciones del pasado? Y ese es el primer mensaje que podíamos recibir nosotros cuando empezamos a apartarnos. Olvidamos y el olvido es la muerte. Yo a veces me siento preocupado de no recordar la vida preterrenal y a veces me angustio. ¿Quién fui? ¿Qué hice? ¿Qué se esperaba de mí? Ese olvido era necesario, pero no el olvido de las cosas que Dios hace por nosotros. En la segunda parte del capítulo hay otra frase interesante que se repite continuamente. Y hablando de la responsabilidad que tenían los habitantes de Amonía, ellos habían conocido el mensaje del Evangelio y por tanto tenían la responsabilidad del que está pecando contra su conocimiento. Por eso, ¿qué palabras va a repetir aquí ahora Alma? Versículo 19. Después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento, versículo 20, y después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido, y repite en el versículo 20, y después de haber sido favorecidos más que cualquier otra nación, los habitantes de la ciudad de Amonía tenían más responsabilidad que los lamanitas. Los lamanitas no sabían, pecaban por ignorancia, porque durante generaciones las tradiciones de los padres les habían engañado. Dice el versículo 23, he aquí os digo que si este pueblo, que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene, os digo que si tal fuere el caso, que si cayese en transgresión, será mucho más tolerable el Señor con los lamanitas que con ellos. Por tanto, repite el mensaje. Ye shall utterly be destroyed from off the face of the earth. And now, that ye may not be destroyed, we cry mightily unto this people, saying, repent ye, for the kingdom of heaven is nigh at hand. Not many days hence, the Son of God shall come in his glory. And his glory shall be the glory of the only begotten of the Father, full of grace, equity, and truth, full of patience, mercy, and long-suffering, quick to hear the cries of his people, to answer their prayers. And behold, he cometh to redeem those who will be baptized unto repentance through faith on his name. And now, my beloved brethren, for ye are my brethren, and ye ought to be beloved. And ye ought to bring forth works which are meet for repentance. Cast him into prison. No! No! Stop! Stop! La ciudad se volvió a enojar contra Alma por todas las cosas que hicieron. En ese ambiente de reacción violenta contra Alma se pone Amulek de pie y toma su turno y empieza a hablarles. I am Amulek, a descendant of Nephi, who is the son of Lehi. I am a man of no small reputation among all those who know me. I was called by the Lord many times, and I would not hear, but I went on rebelling against God. As I was journeying to see a very near kindred, an angel of the Lord appeared unto me and said, Amulek, return to thine own house. And I obeyed the voice of the angel. And I found the man whom the angel said to receive into my house. Behold, it was this same man who has been speaking unto you concerning the things of God. Amulek se dirige a los habitantes de Amonía. Amulek ya no es un desconocido, Amulek es uno de ellos, es un habitante de Amonía. Y ahora ya el pueblo de Amonía no se enfada, no se llena de enojo ni de ira contra Amulek, como habían hecho con Alma, que en el fondo era un desconocido, supuestamente. El pueblo comenzó a asombrarse. Ya tenía el testimonio de dos personas, Alma y Amulek. Y entonces surgen los jueces y surgen los abogados encargados de atacar
a Ye are Amulek. laying traps and Y es muy snares interesante against the todo lo que holy ones dice of aquí en God. este capítulo Ye are laying contra plans to los pervert the ways jueces, of the righteous, even unto the contra utter los destruction of abogados. this people. Dice If que it los were not for the plans of abogados the righteous, ye would even now estaban be visited with versados, utter destruction. versículo 15, en todos los Cast out the righteous artificios from among you. y Will not the astucia Lord stay del his pueblo. hand? And the time is soon at hand, except ye repent. Y luego dice algo muy importante en el versículo 22. Dice, si no fuera por las oraciones de los justos, ya habríais sido destruidos. Por tanto, dice en el versículo 23, si desecháis a los justos, que es lo que estáis haciendo continuamente, entonces seréis afligidos por el hambre, por la pestilencia, por la espada, y a menos que os arrepintáis, vendrá la destrucción sobre vosotros. Y ahora ya sí, el pueblo se irrita y dicen que está atacando a la ley, que está atacando a los abogados, a los jueces. Y entonces surge el personaje central de este momento, surge Cedrón. This man doth revile against our laws, which are just, and our wise lawyers, whom we have selected. Y termina el capítulo 10 con el versículo 32 que dice, ahora bien, la mira de estos abogados era el lucro, y lograban sus ganancias según su empleo. Y el capítulo 11 tiene un ataque directo contra ellos. Dice el versículo 1 que los jueces tienen su salario según el tiempo que dedicaban a juzgar a las personas que tenían algún problema, pues les pagaban según sus servicios, por lo que incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades para tener más trabajo. Y los abogados y jueces les pasa lo mismo. Cuanto más líos haya, mejor. Complican las leyes para que nadie las entienda más que ellos, incitan a la gente a las peleas para que así haya casos que juzgar y cuanto más tiempo tarden, mejor. Y uno de estos que estaba metido en este negocio era Cedrón. ¿Qué hace Cedrón cuando entra en escena? Pues le dice a Amulek, aquí tienes 6 ontíes de plata. En el versículo 13 dice que un ontí equivalía al valor de todos los otros senumes, no sé cuántos que había por ahí. Una moneda muy importante. Le ofrece 6 ontíes de plata y dice, si niegas la existencia de un ser supremo. El precio del testimonio. ¿Cuánto dinero necesito yo para negar mi testimonio? ¿Cuánto cuesta un testimonio y cuánto cuesta abandonarlo? Pues a Amulek le estaba tentando. Te pago si niegas el testimonio. Y la respuesta de Amulek dice, tú sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a él. Y entonces viene la gran pregunta del versículo 34. Who is he that shall come? Is it the Son of God? Yea, Shall he save his people in their sins? he shall not, for it is impossible for him to deny his word. See that ye remember these things. For he said, there is but one God. Yet he saith that the Son of God shall come, but he shall not save his people, as though he had authority to command God. Behold, thou hast lied. And I say unto thee again that he cannot save them in their sins. For I cannot deny his word. Dice el versículo 41, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención. ¿Por qué? Porque Dios no expía los pecados del que no está arrepentido. Y salvar en los pecados significa salvar sin arrepentimiento. Más adelante, como dice a pie de página del libro, en el Amán 5, versículos 10 y 11, habla de que Dios nos salva de nuestros pecados, si los arrepentimos. He hath said that no unclean thing can inherit the kingdom of heaven. Therefore, how can ye be saved except ye inherit the kingdom of heaven? Therefore, ye cannot be saved in your sins. The Son of God shall come into the world to redeem his people.
and he shall take upon him the transgressions of those who believe on his name. And these are they that shall have eternal life, and salvation cometh to none else. Therefore the wicked remain as though there had been no redemption made, except it be the loosing of the bands of death. For behold, the day cometh that all shall rise from the dead and stand before God, and be judged according to their works. The death of Christ shall loose the bands of death, that all shall be raised from death. The spirit and the body shall be reunited again in its perfect form. Both limb and joint shall be restored to its proper frame, even as we now are at this time. And we shall be brought to stand before God, knowing even as we know now, and have a bright recollection of all our guilt. This restoration shall come to all, both old and young, both bond and free, both male and female, both the wicked and the righteous, and even there shall not so much as a hair of their heads be lost. But everything shall be restored to its perfect frame. And they shall be brought before the bar of Christ the Son, and God the Father and the Holy Spirit, which is one eternal God, to be judged according to their works, whether they be good or whether they be evil. This mortal body is raised to an immortal body, that is from death, even from the first death unto life, that they can die no more. Their spirits uniting with their body is never to be divided, thus the whole becoming spiritual and immortal, that they can no more see corruption. Y dice y termina el capítulo 11 diciendo que Cedrón empezó a temblar. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien lo que era juzgar, porque él era juez y abogado. Y cuando Amulek presenta a Dios como juez, entonces Amulek se da cuenta de las grandes mentiras y la gran hipocresía que dirigía su papel como abogado y como juez. Y empieza así el camino del cambio para Cedrón. What does this mean, that all men shall rise from the dead, to stand before God to be judged according to their works? Y el capítulo 12 empieza con Alma. Ahora Alma toma su turno y empieza a hablar. Cedrón temblando y Alma dando testimonio de lo que tenemos que hacer para cumplir los requisitos de la expiación. And if we have hardened our hearts against the word insomuch that it has not been found in us, then will our state be awful, for then we shall be condemned. There was a space granted unto man in which he might repent. And this life became a probationary state, a time to prepare to meet God, a time to prepare for that endless state which has been spoken of by us, which is after the resurrection of the dead. Now, if it had not been for the plan of redemption, which was laid from the foundation of the world, there could have been no resurrection of the dead. But there was a plan of redemption laid, which shall bring to pass the resurrection of which has been spoken. God gave unto men commandments, after having made known unto them the plan of redemption, that they should not do evil. And he has said, if ye will repent and harden not your hearts, then will I have mercy upon you through mine only begotten Son. Therefore whosoever repenteth and hardeneth not his heart, he shall have claim upon mercy through mine only begotten Son, unto a remission of his sins. And these shall enter into my rest. I would that you would humble yourselves En before el versículo God, 14 and bring forth fruit especifica for Alma a repentance, that ye Cedrón may also enter que into allí, that rest. cuando nos encontremos ante Dios para el juicio final, For the day of el salvation juicio draweth nigh. se va a basar en nuestras palabras, en nuestras obras y en nuestros pensamientos. Y así termina el capítulo 12 y este grupo de capítulos, el bloque de 8 a 12, donde Alma y Amulek juntos consiguen que el pueblo de Amonía escuche jueces, abogados y políticos. Y el pueblo entero empieza a escuchar y a meditar estas palabras que en los próximos capítulos iremos desarrollando. Son capítulos muy interesantes que hay que leer, estudiar y meditar y que podemos comentar en familia y juntos sacar esas conclusiones que nos permita mantenernos firmes en el Evangelio y no perder las cosas que hemos aprendido olvidando y apartándonos de Dios. Que Dios nos bendiga para que podamos disfrutar del Evangelio restaurado hasta el final
perseverando continuamente en las cosas que hemos aprendido sin olvidarlas. En el nombre de Jesucristo, amén.